Nuevamente, buenos días a todas las personas que nos acompañan esta mañana. Mi nombre es Jackie Siles y trabajo para la Oficina Global de Género de la Unión Internacional para la Naturaleza, la UICN. Y para mí es un placer darles a todos ustedes la bienvenida a nuestro webinar de hoy, que tiene como título Hacia una transición energética con igualdad de género, la experiencia de México. Quiero además agradecer a las personas panelistas que tenemos hoy como invitadas y a la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, la USAID, por su apoyo, el cual hace posible que tengamos hoy nuestro tercer webinar de la serie Agent que hemos estado desarrollando durante este año. Antes de iniciar con las presentaciones que hemos preparado para el día de hoy, quisiera darles información sobre algunos aspectos de cómo vamos, como siempre, a manejar el webinar. Y de esta forma, pues, poder sacar el mejor provecho al tiempo que tenemos disponible para el día de hoy. Con la finalidad de evitar ruidos, interferencias y tener una mejor conexión posible, las personas que están participando van a estar en modo de silencio. Esto no quiere decir que no podamos interactuar. Yo les pido, por favor, que miren en la parte derecha de su pantalla y ahí ustedes van a encontrar la función que se llama de chat. Si ustedes tienen preguntas o comentarios o cualquier inquietud durante las presentaciones, ustedes pueden escribir en la sección del chat y por favor, es importante que si ustedes hacen una pregunta a alguna de las panelistas, que escriba su nombre para nosotros poder dirigir la pregunta a la persona que ustedes quieren que les responda. Yo quiero también informarles que mi colega María Prevo estará apoyándonos en los aspectos técnicos del webinar y si ustedes tienen alguna dificultad pueden usar el chat para comunicarse con ella. Ella también va a enviarme las preguntas que ustedes planteen para nuestros panelistas y de esta manera pues ellas puedan responderlas en la fase final del webinar. Si ustedes quisieran tener más información sobre nuestra iniciativa, por favor también háganosla saber en el chat y nosotras con mucho gusto estamos en la mayor disponibilidad de informar o dar respuesta a sus inquietudes. El video de este webinar, así como las presentaciones de las personas panelistas, van a ser colocadas en línea en nuestra página web una vez que concluyamos el webinar. María también va a enviarles un mensaje a todas las personas que se registraron para este webinar de manera de que todas puedan tener acceso a la información en caso de que alguna eventualidad pasara y no pudiesen atender el día de hoy. Y ya para empezar la introducción a nuestro webinar, yo quisiera mencionarles que la iniciativa Fomento de las Dimensiones de Género en el Medio Ambiente, por sus siglas en inglés, AGENT, es un programa que tenemos ya por 5 años, que es auspiciado por USAID y que la UICN el partner en esta iniciativa. Agent inició en el 2014 y lo que busca es avanzar hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en las iniciativas de desarrollo y cambio climático. Dentro de Agent, nosotros tenemos un componente de energía, el cual está diseñado con el objetivo de apoyar al sector de la energía y el de la mitigación en particular
para la transversalización de género, llenando pues los vacíos de conocimiento que existan para integrar la dimensión de género en el sector energético. Y esto lo queremos hacer a través del intercambio de conocimiento existente, el fomento de la documentación de experiencias y por supuesto, la creación de nuevos conocimientos. Hoy en día nos encontramos en un momento importante en los procesos de transformación de la matriz energética a nivel mundial. Por un lado, las tecnologías de energía renovable se vuelven cada vez más competitivas en cuanto a su precio, volviéndose una alternativa para la sustitución de fuentes fósiles. Y por otro lado, pues los compromisos internacionales por duplicar la generación con energías renovables, así como los inminentes cambios que deben llevarse a cabo en la matriz energética para mitigar los impactos más adversos del cambio climático, guían tanto la definición de nuevas políticas como las inversiones en esas tecnologías. La transición energética posee la capacidad de generar nuevos empleos a corto y mediano plazo, así como otros beneficios económicos de los cuales tanto mujeres como hombres pueden y deben beneficiarse. Asimismo, esta misma transición puede traer consigo la proliferación de proyectos energéticos a gran escala, los cuales tendrán impactos diferenciados tanto en las comunidades aledañas como sobre las personas usuarias de la energía generada. La aplicación de un enfoque de género puede ayudar a estos proyectos para que puedan reducir sus impactos negativos a nivel de las comunidades, así como aumentar la comprensión y generación de oportunidades para mujeres y hombres en dichas comunidades. Este es el tercer webinar de la serie Agent, Energía para Latinoamérica del 2018, y este webinar tiene como objetivo explorar iniciativas que se están llevando a cabo específicamente en México con una misión de aumentar la justicia social y la igualdad de género como parte del proceso de la transición energética. Este webinar de la serie Agent, Energía para Latinoamérica, pues esta mañana busca dar respuestas a preguntas como las que tenemos aquí. ¿Qué oportunidades brinda el proceso de transición energética para reducir las brechas de género? ¿Cuáles son los desafíos que se están enfrentando para tener una transición energética más inclusiva? ¿O qué lecciones hemos aprendido hasta el momento de las experiencias que se están dando en México? Y para esto vamos a tener, aquí está la agenda, pero para que ustedes sepan que hoy vamos a tener dos presentaciones. La primera titulada La hoja de ruta de género para la transición energética en México, entender la brecha, tomar acción. Y esta presentación la va a hacer la panelista Sandra Caballero de la GIZ en México. Y la segunda presentación tiene como título Comunidades y energía renovable a gran escala, integrando la dimensión social a la transición energética en México. Y aquí vamos a tener a la panelista Ana Sofía Tomerel de la Iniciativa Climática de México. Yo quiero decirles que una vez que las dos compañeras expositoras hayan terminado sus presentaciones, vamos a abrir un espacio para que se puedan dar respuesta a las preguntas. Recuerden que si ustedes quieren tener más información acerca de Agent y las actividades que realizamos, pueden contactar tanto a mi colega Ana Rojas como a mi colega María Preble para que puedan obtener esa información. Ahí usted puede ver los contactos y las direcciones de correo para que puedan contactarlas si necesitan mayor información. Y antes de empezar con las presentaciones, queremos decirles que este webinar sigue siendo posible gracias al apoyo de USAID. Bueno, y para empezar ya con las presentaciones, para mí es un placer presentar a la primera panelista. Sandra Caballero es fundadora y coordinadora de la Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética, Red MERE.
la primera y más robusta red de su tipo en México. Sandra es una apasionada del empoderamiento de las mujeres, siendo pionera en el tema en el sector energético a nivel nacional y regional, así como una activa promotora del rol de las mujeres como agentes de cambio en la transición energética. Actualmente ella es la asesora del programa de energía sustentable y el punto focal de género de la GIZ México, donde ha asesorado a distintos gobiernos, organismos nacionales e internacionales en el nexo de género y energía. Hasta el 2016, Sandra fue la coordinadora nacional del Comité de Gestión por Competencias de Energía Renovable y Eficiencia Energética. En el 2016, la GIZ galardonó a Sandra y a su equipo con el segundo lugar internacional del Premio de Género, mientras que en el 2018 su labor y la Red MIREC fueron distinguidas con el Premio Comunidad MIREC. Yo voy a dejar en estos momentos el espacio para que Sandra haga su presentación. Adelante, Sandra. Gracias Jackie por la presentación. Buenos días a todas y todos. Agradezco muchísimo a UICN y a USAID por la invitación y felicito la iniciativa. Muchísimas gracias por el espacio. Voy a tener la oportunidad de compartir con ustedes en estos próximos 20 minutos una iniciativa que estamos llevando a cabo en México denominada Hoja de Ruta de Género para la Transición Energética. Esta es una iniciativa que ha sido elaborada desde un año. Hace un año estamos trabajando en esta iniciativa. Ya aquí solamente me gustaría confirmar que se está viendo ya mi presentación. Sí, Sandra, la estamos viendo perfectamente. Gracias, Jackie. Este proyecto es un esfuerzo que ha sido abanderado por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable en México, la GIZ, la Secretaría de Energía como órgano rector del sector, y la Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética, la Red MERE, y es una propuesta que busca hacer una estrategia a nivel nacional que nos permita alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en el sector de la energía sustentable. Y antes de explicar exactamente de qué se trató este proyecto, quizás sí contestar alguna de las preguntas que acaba de comentar Jackie, relativo a las oportunidades y retos que implica la transición energética en términos de género. Nosotros nos dimos a la tarea de trabajar esta hoja de ruta y otros proyectos en género y energía, porque para nosotros fue muy claro desde la GIZ y también desde la Red MERE que una revolución de este tipo, una transición energética, no solamente implica un cambio de una fuente de energía a otra, sino que al final también implica un cambio en cómo se organizan las cosas. Entonces, ese cambio puede también tener impactos del orden social. En México, ustedes saben, por eso la experiencia y este webinar se llama Las experiencias en México, porque estamos a través de una transición energética, donde los números oficiales nos hablan de que se necesitarán 135,000 nuevos perfiles de profesionistas que puedan apuntalar la transición energética. Desde ese número y desde ese abordaje, para nosotros el análisis fue, más que una oportunidad, también implica un reto. Una política ciega al género implicaba el reto de que esos 135,000 nuevos empleos, en lugar de ser vistos como una oportunidad para mejorar las condiciones tanto de mujeres y hombres, podían simplemente agravar la brecha de género. Es decir, en un sector tan masculinizado como el sector energético, donde normalmente la presencia de las mujeres es escasa y estamos subrepresentadas, estos 135,000 nuevos espacios podían simplemente replicar los roles tradicionales. Por eso es que desde ese y desde otros muchos abordajes que tiene también la GIZ como política, transversalizar todas sus iniciativas desde el enfoque de género en todo a lo largo del ciclo del proyecto, al igual que la Red MERE de realmente impulsar un cambio en que esta nueva transición energética sea mucho más justa,
nos dimos a la tarea de tratar de superar el discurso y superar el debate en términos de es que las mujeres estamos subrepresentadas, es que las mujeres no hemos estado con suficientes oportunidades, para poder realmente trazar una ruta que nos permitiera ocupar y aprovechar este momentum histórico de una transición energética para hacer esta reconfiguración y mejorar la posición y la situación de las mujeres en el sector energético. Es así que llegamos a este proyecto, donde en México se habían estado haciendo otras hojas de ruta, sobre todo tecnológicas, y se hacía evidente la necesidad de contar también con este mapa estratégico en un término social, por ejemplo, desde el enfoque de género. Para crear esta hoja de ruta, además de tener que sumar voluntades políticas, financiamiento, expertise, etcétera, se necesitaba como primer paso hacer una investigación sobre el estatus, la condición y la situación de las mujeres en el sector energético. A la fecha, y creo que es un mal del que adolecen muchos países en la actualidad, no se sabe exactamente cómo está conformado el ecosistema energético en términos de datos desagregados por sexo en casi ningún país. Hay inferencias, hay algunos datos, pero en el caso de México eran muy escasos y por eso nos dimos a la tarea de iniciar con una investigación sobre cómo las mujeres estaban en este sector energético representadas. Busca esta hoja de ruta también al mismo tiempo ser no solamente una encuesta, sino, y no solamente un estudio, sino un insumo de política pública que pudiera ayudarnos a una cosa fundamental, plasmar la voz de las mujeres. Normalmente las políticas, y creo que también es algo que es recurrente en muchas de las políticas de desarrollo, no se toma en cuenta a las mujeres como verdaderos agentes de cambio, sino simplemente como participantes, como stakeholders, etcétera. Y lo que necesitábamos era dar ese lugar central, poner a las mujeres en el centro del desarrollo, para que ellas fueran las que dijeran qué necesitaban, en qué condiciones estaban y qué problemáticas estaban experimentando. Asimismo, lo que queríamos con este documento era generar una visión de mediano plazo y generar la colaboración de diversos actores del sector y redes de mujeres en energía del país. Esta hoja de ruta tenía como objetivos específicos, como ya dije primero, pues tener el estado del arte, saber dónde están las mujeres en el sector, qué problemáticas atraviesan, pero al mismo tiempo, y siempre lo digo en términos de este estudio, fue igual de importante el producto como el proceso, y quizá el proceso fue mucho más importante que el producto. ¿Por qué? Porque detonó un proceso participativo. La metodología de la hoja de ruta implica una metodología participativa que nos permitió llevar el tema al interior de los stakeholders del sector. Es decir, en México nunca había existido una oportunidad de detonar un debate de esta magnitud y sobre este tema en específico al interior de las organizaciones del sector energético, tanto públicas como privadas. Otro de los objetivos, como ya dije, era que fuera un insumo de política pública. Ustedes saben que en México estamos a punto de hacer una transición también, en un cambio de administración. Entonces, es importante cómo desde los otros actores, no solamente el sector gobierno, podemos apuntalar el tema y lograr que permanezca en la agenda pública, pues desde 2012 se ha hecho un trabajo realmente muy intenso para que este tema permanezca y sea visible en la agenda del sector. Finalmente, queríamos asegurar la implementación de los compromisos y medidas detectadas como necesarias en esta hoja de ruta. Y en realidad, más que una encuesta, era un ejercicio estratégico para lograr la igualdad. Y por eso decidimos titularlo así, Entender la brecha, tomar acción, porque a partir del entendimiento, no solamente del conocimiento, sino del entendimiento de esta brecha, de qué tan mal estamos, de cómo estamos, necesitamos pasar y dejar atrás el debate obsoleto y tomar acción. Algunos datos sobre esta hoja de ruta. Primero es que es replicable en otros países o sectores. Nos dimos a la tarea también de generar un documento, digamos, sombra, para poder tener la metodología sistematizada y que esto se pueda replicar. Sería nuestro deseo que sirviera como un insumo, un documento vivo que pudiera replicarse en otros países o en otros sectores,
porque nos ayuda a derribar el mito de que en los sectores técnicos es difícil o es imposible transversalizar el enfoque de género. Y con esto tratamos de mostrar cómo sí se puede. Es una pionera hoja de ruta en materia social. Y algo muy interesante es que tenemos esta alianza con IRENA, que es el referente internacional en términos de energía renovable, la institución referente, con quien intercambiamos también reactivos. IRENA hace una encuesta a nivel mundial sobre mujeres en energía. Entonces, lo que hicimos fue también hacer este acercamiento para que nuestras encuestas tuvieran un grado de comparación posible. Tuvimos asesoras expertas en hojas de ruta, y algo muy importante, en México existen instituciones referentes de materias, por ejemplo, de los derechos de las mujeres. El órgano rector es el INMujeres, y en términos de ejercicios estadísticos, pues es el INEGI. Y tuvimos la colaboración y la validación técnica a lo largo de todo el proceso de ambas instituciones. Por otro lado, esta hoja de ruta representó una alianza de los movimientos de mujeres, porque hasta la fecha habíamos estado, digamos, conviviendo en un ecosistema, pero no se había logrado tener una interacción tan cercana hasta ahora. Está basado en una metodología, es importante decirlo. Una hoja de ruta se llama así porque tiene detrás todo un enfoque metodológico, que en este caso está dictado por la Agencia Internacional de Energía. Fue un ejercicio que requirió y que llegó a más de 1,400 personas consultadas. Por eso decía yo que en México nunca antes se había visto un instrumento que permitiera realmente detonar ya el debate en tantas personas. En el Inter tuvimos que capacitar a 150 personas en género para que pudiéramos establecer un lenguaje común. Y creo que eso es una cosa importante, porque al final no se puede hacer un ejercicio de género si la gente no tiene un entendimiento, digamos, común de a qué nos estamos refiriendo, de que no nos referimos a un asunto de mujeres, de que tiene que ver con otras cosas, que digamos que el género no opera en el vacío, que tiene que ver con raza, con sexo, con muchas otras estatus sociales y condiciones sociales e históricamente construidas. Tuvimos más de 30 expertas en género y energía involucrados en este ejercicio, y más de 40 organizaciones participantes del sector en México. Las fases, y creo que es importante compartir la metodología porque, como dije, no solamente para que se entienda el esfuerzo que hay detrás de este documento, que quizá los datos vamos a decir, pues sí, ya lo sabíamos, pues sí, eso es. Nosotros ya sabíamos que existía desigualdad, solamente no sabíamos de qué dimensión, de qué magnitud, pero es importante que detrás de esto haya una metodología, porque una forma siempre de descalificar los esfuerzos de género es que se entienden como que son simple percepción de un grupo de mujeres que sí han experimentado ciertas cosas, pero que no aplican para la sociedad en general. Entonces, un esfuerzo de este tipo metodológico nos permite constatar que no es una percepción simple de un grupo, que es una realidad que trastoca a la mayoría, si no es que a todas las mujeres del sector. Entonces, en las fases hicimos primero la conceptualización, tuvimos el apoyo de un steering committee, que ahorita voy a mencionar quiénes fueron, porque es importante que este es un ejercicio que no hicimos en solitario la GIZ, la Red Mere y la CENER. Tuvimos digamos, un gran andamiaje de actores relevantes del sector, el análisis de la situación actual, un capacity development, del cual ya también les voy a hablar. Después pasamos a la parte más participativa, que tuvimos un taller participativo, algunas reuniones, y la presentación de los resultados, que terminó en la firma de un manifiesto que nos permitiera asegurar que no era un documento que iba a quedar en el cajón. El andamiaje, pues tuvimos, como ya dije, un steering committee, tuvimos un grupo asesor, además, que estaba integrada por expertas en género y energía, y un grupo de consultoras, desde expertas en género, expertas en comunicación, expertas en moderación, en economía, en estadísticas. Digamos que hay un trabajo de mucha gente detrás de este análisis. Para quien esté en México y que nos esté sintonizando desde México, pues aquí están los miembros del Steering Committee, que podrán reconocer que son stakeholders muy relevantes. Digamos, es el grueso del sector que está aquí representado. Y un enfoque muy interesante es que para llegar a todo el sector, lo que nosotros hicimos fue echar mano de las asociaciones que podían tener entre sus agremiados, pues, a todas las demás empresas del sector.
Es muy difícil conocer en cualquier país realmente de qué tamaño es su sector, cuántas empresas de energía realmente hay, desde las más grandes hasta las más pequeñas. Y aquí lo que se hizo fue un esfuerzo para que a través de los brazos y de las ramas de las asociaciones pudiéramos llegar a tantas instituciones como fuese posible. Por eso teníamos la Asociación Nacional de Energía Solar, la Asociación Mexicana de Energía Eólica, la de fotovoltaico, la de energía hidroeléctrica, etc. Y quizá también que quisiera hacer, esta hoja de ruta se llama hoja de ruta para la transición energética porque estaba eminentemente destinada a saber datos vinculados más bien a energía sustentable y eficiencia energética. Nosotros lo quisimos ver así porque está en el deber ser de las tres instituciones que cobijan este esfuerzo. Eh, entonces, un poco por eso es que hicimos este sesgo. En la práctica, es muy difícil hacer un estudio de cómo está el sector sin incluir al sector energético tradicional. Por eso es que ustedes van a ver que también en los resultados sí se incluye el sector en general y después se hace un zooming hacia el sector de la energía sustentable y la eficiencia energética. ¿Qué implica esta hoja de ruta y qué se puede ver en el documento? Bueno, primero un contexto de género y energía a nivel nacional e internacional. Después un análisis del sector energético a nivel educativo y laboral. Nosotras lo que hicimos fue dividir la problemática, digamos, en dos esferas. La primera esfera era qué pasa con las mujeres en la educación cuando se están formando como recursos humanos valiosos y después qué pasa en el ámbito laboral. Y claramente para quien, digamos, sea conocedor de los temas de género, pues dirán, pues seguramente están las mismas problemáticas y en efecto, las problemáticas persisten e incluso se agravan de un nivel a otro. Y finalmente, recomendaciones y estrategia. ¿De qué nos serviría saber qué tan mal está la situación si no aportamos cuál es la solución a la enfermedad? Entonces, para esto, no solamente tuvimos las expertas en género y energía, sino que hicimos procesos participativos para que fuera una construcción colectiva y que también pudiéramos fomentar esta apropiación por parte de la gente que estaba vinculada a esta hoja de... Como ya dije, estas son nuestras dos esferas, educación y empleo. Y lo que hicimos fue hacer un recabo de información por medio de registros, bases de datos públicos, porque afortunadamente esa es una de las fortalezas en México, existen estadísticas, no siempre en el sector energético desagregadas por sexo, pero en general en el sector educativo sí existe la estadística desagregada por sexo. Y entonces así logramos caracterizar la esfera académica y laboral. Uno de los retos que me gustaría también compartir con ustedes y que está dentro de las lecciones aprendidas es que al inicio nosotros pensamos que podíamos realmente alcanzar a mapear el sector por completo. En la práctica es mucho más complejo de lo que parece. La metodología que tenemos trazada es una metodología para, en efecto, llamar línea de base a la investigación que se está realizando. Sin embargo, dadas las condiciones de la información en México, a que es solamente un primer esfuerzo de hoja de ruta, es la primera vez que se hace en México y hasta nuestro conocimiento es la primera vez que realmente se hace a nivel mundial con esta metodología, pues evidentemente hubo muchos retos en cuanto al recabo de información. En el sector educativo tenemos el 100% de la información cuantitativa, también tenemos información cualitativa, sin embargo en el sector empleo tenemos más bien una panorámica, una fotografía de cómo está el sector sin que podamos llamarle estadísticamente concluyente porque no existe la información disponible para que pudiéramos llamarle línea base. Entonces, en cuanto a los resultados, como ya dije, tenemos en la academia el 100% de la información, o sea, hoy día podemos saber cuántas mujeres están estudiando energía desde el sector, desde la educación media superior y la educación superior, que en México, digamos, la educación media superior es a nivel bachillerato técnico, técnico superior universitario, y la educación superior, que es ya más bien la parte de universidad y posgrado,
Y ahí tenemos, digamos, toda la información, sabemos cuántas mujeres hay ahorita estudiando en todos los estados de la República, cuáles están en carreras directas, cuáles en carreras indirectas, y la parte laboral también tenemos por otro recabo de instrumentos online que se dirigió a profesionistas del sector, tanto empresas públicas como privadas, también tenemos los resultados ahí. Ay, ahí estoy teniendo algún asunto para pasar la diapositiva, no sé si está pasando. A ver. No está pasando, puedes intentarlo otra vez. Ahí está. En los resultados cualitativos ustedes pueden ver, y es lo que van a encontrar en el estudio, ahora mismo son alrededor de 100 cruces, por lo tanto, cruces de información, entonces no podría mostrarlas todas, pero digamos, un esfuerzo de este tipo implica saber, pues desde cuál ha sido, en términos de estudiantes y profesionistas, aquí está intercambiado el título, pero bueno, digamos, cuál ha sido las barreras al ingreso, la permanencia, cuál es en términos de apoyo, de ascenso profesional, de balance vida-trabajo, de acoso sexual, etcétera. Por ejemplo, ahorita sabemos que en México hay 1.203.745 estudiantes dentro del sector estudiando carreras vinculadas a la energía, y solamente este porcentaje son mujeres, 398.330 mujeres. Eso nos habla ya de un dato duro sobre la subrepresentación. También los datos concluyen que sí, las mujeres están estudiando muchas más carreras relacionadas con la energía renovable, con la energía sustentable, que en el sector tradicional, y que de hecho el interés, tienen un mayor interés que sus pares hombres por también dedicarse a este sector una vez concluidos sus estudios. Solamente como unos datos para comentar, para abrir boca, por ejemplo, tenemos ya en la parte laboral una diferenciación de quienes realizan el trabajo técnico, quienes realizan el trabajo administrativo, quienes están trabajando realmente en algo directamente relacionado con sus estudios y quienes no. Y claro, aquí podemos ver una disparidad gigante. Y uno de los datos que más me gusta mencionar es es una escalera de la jerarquía. ¿Quién es tu jefe directo? Aquí se ve hombres y mujeres, el jefe de tu jefe y la máxima autoridad, y se forma una especie de pirámide que nos habla de que entre más arriba, pues obviamente las mujeres tienen una menor representación. Evidentemente también hay problemas de conciliación laboral y familiar. Preguntamos por qué eran las pausas laborales, y es un dato muy gracioso que, a pesar de que el 66% de los hombres que contestaron tienen hijos, ninguno mencionó el cuidado de los hijos, digamos, como un motivo de una pausa laboral, mientras que las mujeres sí lo mencionaban. Es decir, en efecto, los hombres sí tienen hijos, pero no están mencionando como una problemática esta conciliación para el cuidado. Como ya dije, fue un proceso participativo que involucró muchísimas personas en este tránsito. Y bueno, al final, las recomendaciones, y voy a ir un poquito más rápido, perdón, aquí está el Capacity Building, que ahora ya conocen dentro de su organización de qué va el enfoque de género. Y finalmente en el documento tenemos recomendaciones para las problemáticas más apremiantes que la gente reconoció dentro de los procesos participativos, que en este caso están divididas en empleo, educación, liderazgo y empoderamiento. En empleo pueden ver temas como acoso, brecha salarial, conciliación, mujeres en cargos de decisión. En educación, la brecha, digamos desde el pipeline, capacidades técnicas de las mujeres, prácticas sexistas, se repite el tema de acoso sexual, habilidades suaves en términos de liderazgo y empoderamiento, visibilización de mujeres. Y termina toda esta historia manifiesto por la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en el sector energético. Es un documento que en la primera parte reconoce la problemática que se vive en México, y después quienes firman el documento se adhieren a ciertos principios, 10 principios muy fáciles de comprender y que nos permiten pasar a la acción realmente y no quedarnos, digamos, con todos estos. Vimos los datos son relevantes. Sin embargo, lo más relevante es pasar a la acción a través de este manifiesto y hacer que las empresas realmente, las empresas, gobierno, todo el sector ponga manos a la obra sobre aquello que ya vimos que los datos confirman. Como ya dije, sabíamos que había desigualdad, sí,
Los datos nos sorprenden, pues nos sorprenden en términos de la magnitud, sí, pero ya lo sabíamos. Sin embargo, fue necesario hacer este despliegue de instrumentos y de procesos para confirmar los datos, porque ahora ya no es solamente algo que está en nuestras cabezas y que decimos, bueno, es que un grupo de mujeres piensa esto. No, hay datos duros que demuestran, sobre todo en educación, la subrepresentación de las mujeres por todos los criterios estadísticos. Y eso es datos de la totalidad oficial de México. Entonces, ¿cómo podríamos negar que la desigualdad sigue existiendo y cómo podríamos negar que la transición energética necesita un abordaje género sensible y género responsivo para que realmente las mujeres y los hombres puedan alcanzar todo su potencial? También aquí tenemos, simplemente para terminar, Jackie, hay un correo al cual nos pueden contactar, porque los pasos siguientes va a ser seguir con las adiciones al manifiesto y alguna certificación para las empresas para que puedan llegar a este proceso de tener realmente políticas género sensibles. Entonces, bueno, yo les agradezco de nuevo muchísimo por la invitación. Quedo a su disposición en caso de que existan dudas, comentarios, feedback. En realidad estamos muy abiertos al tema. Sabemos que es un primer esfuerzo. Quizá muchas cosas las teníamos pensadas como mucho más ambiciosas, pero en el documento al final podrán ver que va a estar en nuestras redes sociales, va a estar online. Van a poder realmente ver muchos de los cruces en términos de cuáles son las problemáticas más sentidas del sector. Entonces, yo quedo a sus órdenes y les agradezco mucho por la invitación. Sandra, muchísimas gracias por esa presentación tan interesante y por mostrarnos un proceso tan innovador a nivel de México. Yo creo que muchas de las personas que están en el webinar de otros países pueden aprender muchísimo sobre lo que has expuesto. Yo quiero hacer visible también de que la compañera María está poniendo en el chat ligas o vínculos a documentos que hemos producido en español para que ustedes tengan acceso. Y también quisiera instarles a que coloquen en el chat sus preguntas para Sandra. Sandra les ha planteado que está muy interesada en conocer sus comentarios e inclusive retroalimentación que pudiera ayudarles a ellos con su proceso. Entonces, para continuar con el webinar que tenemos hoy, me toca ahora hacer la presentación de Ana Sofía Tamborel Signoret. Ana Sofía es licenciada en Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México y es maestra en prácticas para el desarrollo del College of Natural Resources de UC Berkeley. Cuenta con experiencia en investigación académica, consultoría en planeación y evaluación de programas para el desarrollo y asesoría política a nivel nacional e internacional. Ana Sofía colabora con la Iniciativa Climática de México como asociada al proyecto de impacto social, específicamente para el proyecto de comunidades y energías renovables financiado por USAID México. En este carácter, ella es responsable de apoyar el desarrollo general del proyecto y la coordinación entre las distintas partes implementadoras. Además, Ana Sofía proporciona insumos técnicos a manera de análisis y diseño de instrumentos de política pública relacionados con el impacto social y la energía renovable. Entonces, doy el espacio para que Ana Sofía haga su presentación. Adelante, Ana Sofía, te escuchamos. Muchísimas gracias. ¿Me escucha? Muchísimas gracias, Jackie. Muchísimas gracias a Agent y a UICN por el esfuerzo, por ahora apoyar no solamente al proyecto SER, sino en general a toda esta iniciativa de género y energía. Felicidades a Sandra por el esfuerzo que hicieron desde la GIZ, me parece fundamental toda la recabación de datos duros que han hecho. Y bueno, a mí me toca hablarles del proyecto de comunidades de energía renovable y me voy a enfocar
en los proyectos a gran escala, que es precisamente el interés central de este proyecto, y sobre cómo estamos integrando la dimensión social a la transición energética en México. Para esto, muy brevemente me voy a ir un poquito para atrás a hablar sobre el contexto de la transición energética en México. Me comentó Jackie que varios de los asistentes no están en México, entonces quiero contextualizarlo un poco porque es fundamental para entender dónde nace el proyecto Comunidades de Energía Renovable y finalmente platicarles un poco de los desafíos y las oportunidades para la igualdad de género que hemos encontrado en el primer año de desarrollo del proyecto. Y bueno, primero, ¿cuáles los drivers de la transición energética en México? Primero encontramos sin duda la necesidad de reducción de emisiones en el marco de mitigación de cambio climático. En México la generación de energía es la segunda fuente de emisiones de gases de efecto invernadero y solo el 20% de nuestra energía se genera mediante fuentes limpias y las renovables representan solo el 5% de la matriz. Esto es sumamente grave porque no parece que vayamos a alcanzar ni siquiera las metas establecidas en la legislación nacional y eso que estas metas ni siquiera están alineadas con las necesidades de mitigación de cambio climático a nivel internacional del Acuerdo de París o de la meta del 1.5. Esto me lleva al otro driver de la transición energética, que es la política pública. La ley de la industria eléctrica que se promulgó en el marco de la reforma energética en México en el 2013, estableció, uno, la definición de lo que es energía limpia, estableció también el mercado y la competencia, estableció los certificados de energía limpia y abrió la oportunidad para proyectos de menores escalas y de energía distribuida. Luego, en el 2015, México promulgó la Ley de Transición Energética, que impulsa todavía más allá las metas de generación limpia y los instrumentos para poder impulsar estas metas. Finalmente, algo que ha sido clave para la transición energética en México ha sido la apertura del mercado y los costos reducidos de la tecnología. Sin la reducción de estos costos, no estaremos viendo la acelerada penetración que estamos viendo ahora. Y nada más para que podamos imaginar estos costos, en la primera subasta de largo plazo, en el 2015, el costo por megawatt hora era de $43 y para la del 2017 el costo ya había bajado a $20 por megawatt hora, es decir, bajó más del 50%. Esto suena sin duda maravilloso, sin embargo nos está llevando a una transición energética sumamente acelerada. En las primeras 3 subastas se asignaron 56 nuevos proyectos de energía renovable a gran escala. Esto no contempla otros proyectos de energía renovable que también están sucediendo bajo otros esquemas. Esto es nada más de las subastas a largo plazo y son todos proyectos a gran escala. Esto está representando un 4%, o representará cuando estén concluidos, un 4% de incremento en la generación eléctrica por fuentes renovables. Y ahora, ¿en dónde insertamos todo esto? Esto se inserta en un contexto social sumamente complejo, donde 12 millones de hogares en México están en pobreza energética. En los 5 años del 2012 al 2017 se presentaron 74 conflictos en proyectos de energía y 21 de 44 parques eólicos en México han presentado conflictos, según lo ha reportado la prensa. Esto es sumamente relevante porque el primer ejercicio de instalación de megaparques eólicos en México, en el Istmo de Tehuantepec, estuvo caracterizado por alta conflictividad social. En este sentido, así es como se enmarca la transición energética en México. Partimos de un contexto social sumamente complejo, en donde la conflictividad social es dinámica, es diversa, y esto está implicando una falta de representación, una falta de repartición justa de los costos y los beneficios, y al mismo tiempo incertidumbre y riesgo para todos los sectores, no nada más para el sector energético o para las comunidades locales. Y bueno, un poco para diferenciar sobre la perspectiva que nos presentaba Sandra, yo me voy a enfocar en los
un enfoque de género desde los impactos de los megaproyectos, como les comentaba. Entonces, esta es la situación en la que surge el proyecto de comunidades de energía renovable, que comenzó en agosto-septiembre de 2017, con el objetivo de contribuir al desarrollo de proyectos de energía renovable más participativos, inclusivos y transparentes. Y con esto buscamos contribuir a la disminución de los conflictos sociales, aumentar los beneficios y mitigar los impactos negativos en el marco de los derechos humanos y con perspectiva de género. Este proyecto está implementado por un consorcio de 3 instituciones que ha sido fundamental el balance entre las experiencias de estas 3 instituciones. La Iniciativa Climática de México es una ONG especializada en política climática y energética, principalmente dedicada a generar las condiciones para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El Centro de Colaboración Cívica, que es una ONG especializada en procesos participativos y transformación positiva de conflictos. Y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que es una institución de excelencia académica con presencia en toda la región, y énfasis en el análisis de problemas sociales, políticos y económicos relevantes para México y para toda América Latina. Este proyecto es financiado por USAID México. Sin embargo, es importante mencionar que no somos contratistas de la agencia, sino que somos grantees, y esto nos da una libre determinación sobre la implementación del proyecto, cosa que es importante en el ambiente de tensiones entre distintos sectores que se vive alrededor del desarrollo de megaproyectos de energía renovable en México. El proyecto se divide en 3 componentes, uno de elaboración de un modelo participativo, otro del fortalecimiento de capacidades de todos los sectores y el otro de análisis y diseño de política pública. Y voy a aprovechar esta lámina para contarles algunas de las actividades y hallazgos específicos de algunos de estos componentes. El primer componente, el del modelo participativo, una de las actividades clave ha sido la elaboración de un diagnóstico de percepciones de actores en 3 estados de la República. Lo hicimos en 3 estados, un poco por límite de tiempo y recursos, pero estamos intentando que estos 3 estados sean relativamente representativos. Fuimos ya a Yucatán y a Chihuahua y estaremos próximamente yendo a Aguascalientes para tener también la perspectiva desde la zona del Bajío. Entre los hallazgos de este diagnóstico, por ejemplo, encontramos cosas positivas como que no hay un rechazo a las renovables en sí, sino a las formas y los procesos mediante los cuales las renovables y los megaproyectos se están llevando a cabo en los territorios. Y encontramos, bueno, y esa parte tiene una salida relativamente atenible. Algo que es complejo es que encontramos también distintos paradigmas del desarrollo, de lo que significa el desarrollo y de cómo debe ser. Esto es algo que se diferencia por sectores y es un reto muy importante que enfrenta México para la transición energética. Un poco en materia de género para este diagnóstico, buscamos tener un balance tanto sectorial como entre hombres y mujeres entrevistados, y aquí nos encontramos con lo que bien mencionaba Sandra en su presentación. Fue difícil encontrar a mujeres como actores clave del desarrollo de proyectos de energía renovable. Aún así, en cada ejercicio hemos logrado incrementar la participación de mujeres en este diagnóstico. Sin embargo, todavía nos quedamos cortos y que es un hallazgo en sí mismo, la falta de participación. En cuanto a otros de los elementos de este componente, también hicimos una revisión documental de los espacios de participación de la política energética mexicana, que también se conecta mucho con lo que Sandra decía. Estudiamos, por ejemplo, los consejos consultivos. Como el componente participativo es muy importante, estudiamos los consejos consultivos, encontrando que absolutamente todos los consejos de la CRE, de transición energética, del cambio climático, están dominados abrumadoramente por hombres y tienen un nivel de representatividad, autonomía, transparencia y capacidad de incidencia muy limitado. Como parte de este componente, también estudiamos buenas prácticas en otros países. Como parte del componente de fortalecimiento de capacidades, una de las principales actividades es el Diplomado en Evaluación de Impacto Social y Consulta, que se lleva a cabo en la Flaxo
y este año se hizo un esfuerzo por descentralizar la impartición de conocimiento y también se llevó un curso de temas selectos a Yucatán. En este fortalecimiento de capacidades sí logramos tener una participación equilibrada entre hombres y mujeres, y nosotros, sin necesariamente ser expertos en materia de género, pero asesorándonos con expertas en materia de género, hemos encontrado oportunidades para que en las próximas ediciones del diplomado logremos transversalizar el enfoque de género a lo largo de los diferentes temas del diplomado. Entonces, estos ajustes los estaremos viendo también para el próximo año. Bueno, y además se desarrollan programas específicos para el fortalecimiento de las capacidades por sector. Y bueno, me estoy tardando más de lo que había contemplado. En cuanto al componente de políticas públicas, analizamos las políticas públicas y los instrumentos existentes. Por supuesto, todo esto también en consideración y muy atentos a cómo se está integrando el enfoque de género en los diferentes instrumentos que ha sido sumamente escaso. Apenas en junio de este año se publicaron las disposiciones administrativas de la evaluación de impacto social que mandata la legislación mexicana. Para cada proyecto tiene que hacer esta evaluación de impacto social. Y esas disposiciones administrativas sí mandatan información desagregada por sexo, sin embargo, todavía se quedan cortas en consideración de los impactos diferenciados y sobre todo en el reconocer la importancia de la participación de las mujeres, los niños y los diferentes grupos en la determinación de, por ejemplo, los beneficios sociales o las medidas de mitigación que va a tener un proyecto que se desarrolla en su comunidad, en su territorio. Y bueno, al centro de estos tres componentes, porque no son componentes aislados, son componentes que se retroalimentan entre sí, encontramos colocamos un debate público y el desarrollo de propuestas de política pública. Esta es una fase que apenas comienza. Y lo que también está al centro es que tuvimos que desarrollar un marco teórico conceptual sobre la transición energética en México. El tema es súper nuevo, ha sucedido con una velocidad aceleradísima y nos encontramos con la necesidad de tener que definir este concepto teórico en el cual el proyecto se iba a parar. En este sentido, nos preguntamos qué transición energética queremos y qué transición energética impulsará el proyecto SER, resolviendo que queremos una transición energética justa. Esto implica el replanteamiento de la forma en la que en el sector energético se relaciona con la sociedad, a través de sus impactos, de los procesos de toma de decisiones y de las dinámicas de participación en el diseño, planeación y operación del sistema. Observamos, por ejemplo, que la transición energética ha incluido aspectos técnicos y económicos, como pudimos ver en la baja de los precios, pero le ha faltado incluir el aspecto social y nuestro hallazgo es que es justamente esto lo que está llevando a generar alta conflictividad social e incrementar las desigualdades en campo. Por lo tanto, integrar la dimensión social del sector energético implica revisar y atender la participación y la representación efectiva en la planeación del sector energético y progresivamente, por supuesto, eliminar el uso de los combustibles fósiles en la matriz energética, pero asegurando una repartición justa de los costos y los beneficios que esta transición implica. Como bien mencionaba Sandra, esto es un cambio completamente de forma de hacer las cosas, y hay muchos afectados tanto por el abandono de la industria fósil como por los impactos en su territorio por el desarrollo de megaproyectos. Tenemos así como objetivo integrar la dimensión social de forma temprana, desde la planeación, de forma inclusiva, participativa, por supuesto con perspectiva de género y muy importantemente de abajo hacia arriba. Hasta ahora, toda la política pública en materia de energía venía de arriba hacia abajo. Se diseñaba entre unos cuantos, su mayoría hombres, y
y así es como se estaba conduciendo hasta ahora con los resultados que comenté en un inicio. El objetivo es que podamos también tener una retroalimentación de abajo hacia arriba. Y bueno, con esto transito hablar sobre la perspectiva de género específicamente en el desarrollo del proyecto SER, porque para nosotras incluir la perspectiva de género como herramienta nos permitió centrar a las personas y la conflictividad social como clave del proyecto SER. En un inicio era la energía renovable el centro del proyecto y gracias a la perspectiva de género es que hoy centramos los impactos sociales y la conflictividad social como la prioridad de este proyecto. Entonces, bueno, desde el inicio, desde el diseño de la propuesta del proyecto, la responsabilidad de incorporar de manera transversal el enfoque de género estuvo presente. Entre nuestros objetivos nos planteamos identificar y abordar los impactos diferenciados por género en la toma de decisiones, en los conflictos sociales y en otros aspectos como la pobreza energética. Y como parte fundamental de esta dimensión social, también el consorcio considera que identificar las necesidades y capacidades por género es una condición determinante para lograr procesos participativos e inclusivos en la gestión de los recursos energéticos. Y bueno, es así como el proyecto utiliza la perspectiva de género como una herramienta para identificar las intersecciones de género con otras desigualdades y buscar hacer propuestas que reviertan estas desigualdades. Ello principalmente en relación con el proceso de toma de decisiones de gestión de recursos y de los costos y beneficios relacionados con el desarrollo de los proyectos de energía renovable. Además, por supuesto, nuestro plan de trabajo considera criterios de género desde la participación equilibrada, como ya les mencionaba, en el fortalecimiento de capacidades, una revisión con lupa de los instrumentos de política pública, como la manifestación de impacto ambiental, las evaluaciones de impacto social, las consultas públicas, las consultas indígenas. Y también revisamos los factores que impiden, retrasan o obstaculizan la participación de las mujeres en los procesos sociales, porque la inclusión de una mayor participación de mujeres es fundamental en el modelo participativo que desarrollamos para proyectos de energía renovable. Finalmente, me apuro, los hallazgos hasta ahora en este primer año de implementación, primer año de 3, perdón, no lo había mencionado, es que la omisión del enfoque de género parte desde el diseño de los proyectos y de las políticas de energía renovable. Y al no considerar el enfoque de género desde la planeación, su inclusión posterior en la implementación de un proyecto se vuelve mucho más difícil y también la documentación de los impactos diferenciados y los distintos roles en los conflictos sociales es mucho menos visible. Me encantaría poder hacer un estudio similar a la encuesta que hicieron para la hoja de ruta, pero todavía estamos, digamos, en una etapa muchísimo, digamos, estamos más en pañales en cuanto a los impactos de los megaproyectos para poder documentarlos con datos. Sin embargo, sí identificamos que la agenda política y energética está determinada principalmente por hombres y además por hombres en las ciudades. Y aunque ya hay avances en cuanto a la identificación del uso diferenciado de la energía, los impactos por megaproyectos todavía no están claramente identificados y documentados, y en ese sentido esperamos que el proyecto SER pueda poner un granito de arena en cuanto a reconocer estos impactos diferenciados. Nada más por mencionar algunos de los que hemos visto, es que las actividades tradicionalmente practicadas por mujeres, como la recolección de productos forestales, las hierbas medicinales, la miel, etcétera, no están considerados ni compensados en los planes de gestión social de las empresas. Esto está conectado con que rara vez se consideran las actividades económicas no remuneradas, que son muchas veces las que desarrollan las mujeres en las comunidades en donde se insertan los proyectos. Además, también se identifica que la negociación con las empresas, tanto por pagos por renta de tierra como por beneficios compartidos o por mitigación de impactos negativos, está conducida por hombres. Y finalmente, algo que hemos identificado es que hay un alto riesgo de violencia de género, abuso sexual, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual
prostitución y trata de personas relacionados con las etapas de construcción de los proyectos. Los proyectos suelen insertarse en comunidades relativamente pequeñas, en las que llegan 500, 800 hombres de forma temporal para la etapa de la construcción. Estos impactos tampoco han sido fácilmente documentados y las medidas de mitigación no están claras, ya que el proceso de construcción de los proyectos no está claramente mandatado en el plan de gestión y de mitigación de impactos, algo que tenemos muy en el radar para incluir también en nuestras propuestas. Ya se me está acabando el tiempo. Bueno, finalmente, y creo que lo más importante es que reconocemos y tenemos el objetivo de impulsar la transición energética como una oportunidad, siendo un sector nuevo, para hacerlo bien. Creemos que este sector tiene la responsabilidad de hacer las cosas distintas, hacer las cosas como no se han hecho en otros sectores. Y esto garantizará mejores resultados, no solo para el beneficio de las poblaciones locales, sino también para el beneficio de una transición energética justa y exitosa. Garantizar la inclusión de las mujeres en los procesos de toma de decisión no es nada más para las mujeres, sino se ha visto que es en bien de la comunidad como un ente en sí mismo. Finalmente, los próximos pasos del proyecto SER: continuamos con nuestro diagnóstico participativo, continuamos con el diploma de evaluación de impacto social y consulta, como ya les mencionaba, cada vez aprendiendo un poco más sobre cómo incorporar de mejor manera el enfoque de género, y no nada más incorporarlo, sino transmitirlo a todas las personas con las que el proyecto tiene contacto. Y finalmente, las propuestas de política pública. Estamos buscando incorporar el enfoque de género en 3 espacios muy particulares. Uno es la gobernanza del sector, los procesos de toma de decisiones que están normalmente centralizados. El otro es en los instrumentos de política pública, como ya mencionaba, las formas en las que se hacen las evaluaciones de impacto social, también las formas en las que se conducen las consultas indígenas, las consultas públicas, y finalmente también en la forma en la que las comunidades imaginamos el futuro energético, y de esta forma también incorporar esta parte de abajo hacia arriba que mencionaba hace un momento, esta parte también de un desarrollo participativo y comunitario de la transición energética. Y bueno, hasta ahí lo dejo porque ya me pasé de tiempo. Les agradezco un montón. Les bienvenidas preguntas y también sugerencias. Somos un proyecto que apenas va en una tercera parte de su implementación, y sin ser un proyecto específicamente experto en género, es algo fundamental para nosotras, y bienvenidos todos los comentarios y sugerencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana Sofía, por tu presentación, y ahora vamos a abrir el espacio para que ustedes puedan responder a las preguntas que las personas participantes tienen. Voy a empezar con Sandra. Sandra, tenemos una pregunta de Katia Quiroz, de IVOS Costa Rica. Katia quiere saber si tienen datos de cuántas son las mujeres ingenieras, cuántas trabajan en implementación y cuántas en temas de administración, y no necesariamente del campo. Y te voy a hacer otra pregunta para que también la puedas anotar, y es que la gente dice, bueno, ya tenemos la hoja de ruta. ¿Puedes hablar un poco más de qué sigue para realmente implementarla? Si hay indicadores que muestren cómo esta se va a ir avanzando en el proceso. Y ahora voy a hacerle las 2 preguntas a Sofía para que también tomes nota. Una de las participantes nos pregunta cómo hacer o cómo piensan ustedes hacer para que esas actividades económicas que realizan las mujeres sean realmente compensadas por las empresas.
Y hay una persona que está escribiendo para Ana Sofía de Nicaragua que dice, escribo desde Nicaragua, mencionaste una muy limitada gestión del modelo por parte de los hombres en cuanto a la transferencia. ¿Te referís a la corrupción? Entonces voy a dejar estas dos primeras preguntas para que puedan responderlas y no sé si Sandra quieres empezar vos. Claro, con mucho gusto, Jackie. Ahí me escucho doble, ahí me escucho doble, ahí me escucho bien. Gracias por las preguntas muy interesantes. Jackie, me sigo escuchando doble. Aquí te escuchamos bien. Sí, ok. Perfecto. Sí, de la primera pregunta, nosotros lo que hicimos sí fue dividir las profesiones, no solamente por jerarquía, sino también por, digamos, la índole, porque lo que nos interesaba era mucho conocer qué mujeres realmente están haciendo un trabajo en energía, pero primordialmente están en oficina y están en áreas administrativas o en ventas o en contabilidad o incluso en responsabilidad social y otro tipo de actividades que tienen que ver más con lo técnico, con el trabajo de campo, como lo decían. Entonces, sí tenemos, como yo decía, en el sector profesional, a nivel de profesionistas, no podríamos decir que la estadística que nosotros tenemos es la totalidad del sector nacional, porque una de las restricciones iniciales es que no hay ningún directorio en México, ni de ramas productivas, ni de ninguna índole, ni siquiera con los ministerios de Hacienda, ni con Economía. No hay un solo directorio que te diga cuántas empresas existen en el sector. Por lo tanto, no hay un número específico del universo de cuántas personas trabajan para el sector energético en México. A partir de ahí, lo que nosotros hicimos tiene carácter más de una fotografía, una radiografía de lo que hay en México. Y sí, en nuestro estudio, ahora mismo no lo tengo en la diapositiva, pero vas a poder encontrar esta diferenciación no solamente por escalafón y por jerarquía de los cargos, sino también por el tipo de el tipo de trabajo que desempeñan. Eso sí, por un lado, el tipo de actividad que desempeñan. Por otro lado, en los indicadores, sí tenemos una hoja de ruta. De hecho, la metodología indica que tiene que establecerse horizontes, la temporalidad y los límites de la hoja de ruta, o sea, en cuánto tiempo queremos verificar que hayamos cumplido con estos compromisos. Nuestro ámbito y nuestra temporalidad fijó 2 plazos, el primero al 2020, al 2020, porque era, digamos, un año en el que nosotros entendemos ya en México se habrá restablecido la operación normal de después, ¿no? Post transición de gobierno. Entonces, al 2020 nosotros tenemos nuestro primer hito de verificación y al 2030 tenemos, digamos, a nivel de mediano plazo, nuestro siguiente hito de verificación, que coincide pues con la Agenda de Desarrollo Sostenible porque estamos muy alineadas a ello. Y los indicadores, sí, en el documento están los indicadores y son más en términos, son cosas muy concretas que quizá alguien experto en género podría decir, pero es que me hubiera gustado más complejo, pero queremos empezar por algo muy plausible, por algo muy factible y por lo tanto los indicadores que van a poder encontrar son, por ejemplo, las empresas del sector energético cuentan en sus boards con al menos 30% de representación de mujeres. Esto que mencionaba Ana, relativo a los consejos consultivos de tal, tienen una representación de al menos tanto. Sabemos que empezar solamente por términos numéricos de representación de mujeres no es la única solución y eso no es realmente género, pero queremos ir transitando poco a poco por indicadores que sean fáciles de cumplir. De hecho, la red Meré va a estar haciendo un acompañamiento para que estos procesos se puedan realmente implementar en la realidad y que podamos tener estos indicadores también no solamente en términos numéricos, sino de impacto, e incluso hay algunos indicadores que como estamos en una etapa cero, en una etapa muy inicial, por ejemplo, en términos de protocolos, la existencia de protocolos de prevención, atención y sanción de hostigamiento y acoso sexual, eso existe aquí en México en el ámbito público, pero no en el ámbito privado. El sector privado no está, digamos, como tal, con una exigencia de tener este protocolo y una certificación.
Entonces, el indicador irá más en un sentido de el número de empresas que han desarrollado e implementado un protocolo de atención al acoso. Ajá, entonces, la gama de indicadores es diversa. Podríamos ser un poco más exigentes en términos del marco metodológico, sí, pero también queremos que sea algo muy plausible, que las empresas que además no son expertas en género y no tendrían por qué ahora mismo hacerlo, esto es algo que se va construyendo, puedan realmente implementarlo. Muchísimas gracias, Sandra y Ana, si puedes contestar a una de las preguntas, te lo agradecemos. Claro, Jackie, con mucho gusto. Voy a contestar la primera pregunta sobre cómo hacer que las actividades económicas, supongo las no remuneradas, sean realmente compensadas. Para esto, bueno, el primer paso es incentivar a que se identifiquen esas actividades económicas que no son remuneradas. Muchas veces se hacen las evaluaciones de impacto social desde un escritorio, viendo datos de actividades económicas desde el INEGI. Y una de las cosas por las que nosotros estamos abogando es porque estas evaluaciones se tienen que hacer en campo y de forma participativa con las comunidades que van a ser no nada más afectadas directamente, pero también indirectamente. Y en ese sentido, no hay mejor manera que realmente compensar e identificar una actividad que un proceso participativo. Tienen que ser, entonces, las personas que llevan a cabo esas actividades económicas no remuneradas y normalmente no identificadas, que participen, obviamente con información, en contextos y horarios adecuados a sus actividades, para que en ellas mismas puedan levantar la mano y decir, oye, si me talas la selva, yo ya no voy a poder acceder a este y este recurso. Entonces, que ellas mismas identifiquen esas afectaciones y que participen de la negociación de las compensaciones. Entonces, bueno, la respuesta corta es cómo hacer para que esas actividades económicas sean realmente compensadas, hacer de los procesos verdaderamente participativos y una participación sustantiva, por supuesto, con la participación de todos los sectores afectados, en este caso de las mujeres, que son las que tradicionalmente llevan a cabo estas actividades económicas no remuneradas. Y para la pregunta 2, yo te quería pedir, Jackie, si por favor me la puedes repetir. Bueno, ya vi que mencioné una muy limitada gestión del modelo por parte de los hombres en cuanto a transparencia, me refiero a la corrupción. Bueno, es innegable el nivel de corrupción que existe en nuestro país, hay muchas cifras al respecto, pero con la parte de falta de transparencia, me refiero a algo también como de opacidad en la información. Por ejemplo, las evaluaciones de impacto social no son públicas. Ahora, desde junio, hay una versión que se debe hacer pública, pero está totalmente a criterio de la empresa qué es lo que se hace público. Muchas veces quien financia ciertos proyectos no es público. Entonces, una comunidad en la que llega a insertarse un proyecto tiene pocas formas de enterarse sobre detalles del proyecto, de la empresa, de sus prácticas, de cuánto la empresa va a ganar, de cuánto se les está pagando por una tierra similar en otra zona. Me refiero a falta de transparencia en cuanto a falta también acceso a información en general. No sé si esto responde a la pregunta. Muchísimas gracias, Sandra. Tengo una ronda más de preguntas para ustedes, para continuar, para cerrar esta sesión. Sandra, las personas quieren saber cómo hacer para que más niñas y mujeres estudien carreras vinculadas con el tema de las energías renovables, y también quiere ver cómo ha reaccionado el sector privado con relación a la información que ustedes encontraron, porque ellos son pues un actor importante con relación a la contratación de más mujeres, y quieren saber dónde pueden obtener el documento que vos estás mencionando. Y para Ana Sofía,
Hay personas que quieren saber el diagnóstico de percepciones que vos mencionaste, que si bien han tratado de hacer un esfuerzo por contactar a hombres y mujeres para recolectar la información, sí los resultados en la parte de percepción y del análisis que ustedes han hecho, han visto si hay una percepción diferenciada de hombres y mujeres sobre los temas que ustedes o la problemática que ustedes están investigando. La otra pregunta, Ana Sofía, tiene que ver si ha generado, está más vinculado al tema del diplomado y de Flaxo y la investigación. Si este diplomado ha ayudado a generar información sobre cómo se vincula el tema de género con el conflicto social en las comunidades donde se tienen los proyectos. Y también pusieron ahí la variable étnica. Entonces, estas son el final de ronda de preguntas que tenemos para continuar ya con el cierre. Gracias, Jackie. Gracias, Jackie. Muy buenas las preguntas, realmente quizá alguna la podré abordar mejor que la otra. La primera es bastante compleja, cómo lograr que las niñas estén más presentes en estos ámbitos, sobre todo STEM. Nosotros hemos apuntado algunas posibles áreas de intervención que tienen que ver con el tipo de exposición que le damos a las mujeres desde edades muy tempranas, teniendo en cuenta que la estadística nos dice que a los 6 años las niñas ya perdieron su confianza en sus habilidades matemáticas. Eso nos deja que las edades tempranas no es el bachillerato o antes de entrar a la educación superior, sino que edades tempranas realmente empieza en la primera infancia. Entonces, ahí nosotros hablamos más bien de un acercamiento. De hecho, lo que hacemos en la Red Mere es trabajar directamente con niñas de educación primaria para acercarles no solamente la parte de ciencia, sino muy en específico ya la parte de energía, que conozcan role models, que conozcan mujeres, que les transmitan cómo es que se decidieron por esto, que ellas también pueden, que puedan verse reflejadas. Es una de las áreas de intervención que hemos tenido, de mostrarles cómo a través, ¿no?, de ciertos experimentos y ciertas tecnologías pueden tener un primer acercamiento a qué es la energía solar, qué es la energía eólica, etcétera. Entonces, eso es un área de intervención muy concreta que pueden hacer diversos grupos de sociedad civil para trabajar más con niñas a través de campañas, con escuelas públicas, privadas, actividades, digamos, en centros donde se reúne bastante gente. Nosotros hacemos este tipo de cosas en plazas públicas, lugares donde realmente puede haber un acercamiento con la base piramidal de la población. Eso es por un lado. Por otro lado, hay que eliminar las prácticas sexistas de la escuela. Normalmente hay un currículum que parecería no sexista, pero al final la forma en que se dictan clases, la forma en que existe una segregación velada entre mujeres y hombres y lo que se les enseña a las niñas y a los niños y cómo se les enseña a las niñas y a los niños, es una de las prácticas que hace que la desigualdad pues se vaya replicando y persista a través del tiempo, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos una parte de exposure de las niñas hacia este tema y la otra es de cómo lo que reciben puede estar sesgado y cómo evitas que esté sesgado. Esto es en cuanto a las niñas, pero realmente es un abordaje muy complejo que tiene que estar acompañado por muchas otras políticas, ¿no? La segunda pregunta en cuanto al sector privado, su reacción, pues en nuestro caso fue positiva y fue positiva porque nosotros somos muy conscientes desde la red, desde GIZ, pues en realidad para nosotros no hay debate en que la igualdad de género es un derecho humano, que es un principio básico, ¿no? Que es un asunto de justicia social. Sin embargo, para el sector privado, pues también necesitamos siempre los argumentos de cómo las mujeres agregamos valor, impulsamos la innovación, la competitividad, la productividad, de cómo había una fuente de talento para el sector energético. Ahora que en México hay una brecha de talento, pues cómo somos realmente una solución en el hecho de cómo superar la brecha de género, supera a la vez la brecha de talento en términos de la cantidad de recursos humanos disponibles, valiosos para el sector. Eso es uno. Es un poco hablar el mismo idioma en términos de justamente competitividad. Ese fue nuestro abordaje
¿Debería ser suficiente que es un derecho humano? Sí. ¿Debería ser suficiente que es justicia social? Sí. Pero definitivamente necesitamos ampliar nuestro discurso para que el sector privado se sume, y es imposible que el sector privado se sume si no se ha dado la oportunidad de poder compartir con ellos de qué va el enfoque de género, y por eso hablaba yo de la importancia de este capacity building. Cuando quieres hacer una propuesta de género y tus stakeholders no conocen el tema, lo que hay que hacer es un paso antes, algo previo, que es desarrollar las capacidades de género en esas instituciones para que cuando te sientes a la mesa con ellos a un proceso participativo, tengan un lenguaje común, porque si no queda en un análisis muy superficial de lo que alguien que no sabe qué era género puede todavía debatir al respecto. Entonces, nosotros fuimos muy sinceros con el sector privado, tuvimos muy buena respuesta, les dijimos, miren, ustedes participen con nosotros y nosotros les podemos ofrecer capacitación en enfoque de género, capacitación en prevención del acoso, capacitación en uso del lenguaje incluyente, y a través de ese ganar-ganar es que también se hizo un convencimiento al sector privado a través de sus políticas de inclusión, de sus políticas de competitividad, de sus políticas de responsabilidad social empresarial, para que se sumaran a esta iniciativa. Y por supuesto que tenemos muchos aliados en el sector privado, no todos, pero claro que hay buena disposición. Creo que también depende que en México hay un momentum en que hay un boom del sector energético y la gente realmente tiene ganas de que esto crezca, de que podamos colaborar. Y en realidad la pregunta no era del sector privado por qué, sino cómo. ¿Cómo le hago si no me llegan currículums de mujeres? Ah, es que entonces el problema está un paso antes. ¿Cómo anuncias tus vacantes? ¿Cómo le hago si hay un problema de maternidad? No, es que no es un problema de maternidad, es un problema de conciliación laboral familiar. ¿Cómo le hago si necesito poner lactarios y eso me implica un gasto mayor en mi operación de oficina? Ah, pues es que no es un gasto, es una inversión, porque una mujer bien calificada te va a ayudar a incrementar tus ganancias en tanto por ciento. Entonces, es la forma en cómo dialogas con el sector privado, entendiéndolos no como un antagonista, sino como alguien que tiene en sus manos la posibilidad de que realmente las mujeres mejoren su posición y su situación, y que también ellos entiendan que pasa también por flexibilizar ciertas políticas y por involucrar a los hombres en esta discusión. Entonces, ahí lo dejaría yo, Jackie. Muchas gracias, Sandra, por tus respuestas. Ana, ¿estás lista? Sí, muchas gracias, Jackie. La primera pregunta en cuanto a si identificamos en el diagnóstico de percepciones diferentes percepciones de los hombres y de las mujeres, la verdad es que identificamos más diferencias entre sectores que entre hombres y mujeres. Aunque sí quisiera resaltar de este mapa de percepciones que elaboramos, por ejemplo, que sí hubo mujeres que identificaron cosas muy puntuales como que las asambleas ejidales no son un mecanismo adecuado de participación, que muchas veces a través de las asambleas ejidales se hacen las negociaciones en cuanto a rentas de tierra o medidas de mitigación, como ya les comentaba antes. Eso sí vino de parte de mujeres, identificar cómo en los espacios en los que normalmente las poblaciones locales participan no son espacios para una participación adecuada y una consideración de las condiciones específicas y de las actividades que llevan a cabo las mujeres. Entonces, bueno, creo que sin duda nos sigue faltando abarcar un número más amplio de mujeres como actores en el sector energético, pero la diferencia que identificamos fue más entre sectores que entre género. Y en cuanto a la otra pregunta de si en el diplomado tenemos género vinculado con conflicto social, sí, pero muy brevemente. La verdad es que al cierre del diplomado, que concluyó en julio de este año, y ahora que estamos en proceso de rediseño de la próxima edición, estamos metiendo con muchísimo más fuerza este vínculo y esta diferenciación de impactos, no nada más de los proyectos, del desarrollo de los proyectos, pero también de la forma en la toma de decisión y también de los impactos de los conflictos en los casos en los que ya se desataron conflictos.
creo que con eso respondo a las preguntas. No sé si hubiera algún follow. No, estamos muy bien con las respuestas. Gracias a ambas. Y ya para concluir este webinar, a mí me gustaría pedirle acá a Sandra y Ana Sofía que nos den pues su mensaje final que quisieran que la audiencia se lleve. Sandra, ¿quisieras empezar vos? Sí, está Sí, bien. Bueno, a mí nada más me gustaría decir que en este y en otros países donde se estén viviendo cambios, transiciones y revoluciones energéticas, pues realmente somos las mujeres quienes podemos apuntalar estos cambios y no necesariamente nos hemos visto representadas de la mejor manera, tanto a nivel de decisión como a nivel de implementación de estas reformas. Por lo tanto, necesitamos vincularnos como agentes de cambio y necesitamos lo que yo decía, tomar acción, superar el debate que ya es un poco inerte en términos de hagamos que las cosas sucedan. Si sabemos que no hay información desagregada, generemos información. Me encanta lo que decía Ana en términos de que, pues sí, no había información, pero hicimos este primer esfuerzo. En nuestro caso fue lo mismo. No hay, pero hicimos este primer acercamiento. Vayamos generando el camino del cómo sí, porque necesitamos estos datos para convencer a los stakeholders de que hay un asunto de género, de que la igualdad todavía es un espejismo que no hemos alcanzado y de cómo necesitamos ya dar pasos concretos a superar esto de, bueno, es que no había información, bueno, es que no había voluntad. ¿Cómo hacemos que las cosas realmente sí sucedan para que hombres y mujeres podamos alcanzar todo nuestro potencial? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sandra, y ahora Ana Sofía. Gracias, Jackie. Bueno, yo cerraría con reconocer la enorme responsabilidad que tenemos todos quienes hacemos el esfuerzo por incidir en el sector energético y la oportunidad también que presenta el incorporar el enfoque de género también como una herramienta para incrementar los beneficios de las renovables, que no nada más son una cosa urgente en nuestro país y en el mundo, sino que también pueden presentar esa oportunidad como un sector nuevo para hacer las cosas bien, para que los proyectos de energía renovable tengan la oportunidad de ofrecer mejores resultados para todas las personas a quienes tocan, ya sea desde el foco de su casa hasta los que están al lado del aerogenerador. Y bueno, también muchas gracias por invitarnos. Quiero reiterar que me imagino que hay muchas expertas y expertos en género escuchándonos. Cualquier sugerencia, estamos completamente abiertas a incorporarla. Vemos este proceso al final como un proceso también participativo y un proceso de construcción colectiva y de aprendizaje en cada paso que vamos dando en el proyecto de comunidades de energía renovable. Gracias, Ana Sofía. Yo quisiera informar a las personas participantes que con este webinar damos por cerrado nuestro ciclo de Agent Webinars para el 2018. Nuevamente quisiéramos desde Agent agradecer a Sandra y a Ana Sofía por todo su apoyo y su participación. Pero también a todas las personas que se han mantenido escuchando y participando en nuestros webinars. Agradecemos también a USAID por su apoyo a la iniciativa Agent y quiero recordarles que no olviden que este video va a estar en línea en nuestro sitio web, así como las presentaciones de las compañeras de hoy a partir de esta tarde. Y que también María va a enviarle a todas las personas que participaron el webinar el link para que puedan acceder al video. Muchísimas gracias y que todos estén bien.